Eh, Vamos a dar comienzo entonces a la charla. Me presento primero que nada, yo soy Adriana García, soy Content Manager y parte del equipo de marketing de Pulpo. Hoy voy a estar moderando un poco esta conversación que vamos a tener acerca de la digitalización. También como parte del equipo de marketing me acompaña Clara, que también está aquí con nosotros y que va a estar al pendiente de sus dudas. Y bueno, como ponentes tenemos a Javier Arambarri, nuestro co-founder y general manager, que es quien les va a presentar un poco acerca de esta parte de digitalización, y a José Miguel Fernández. Entonces, pues bueno, si gustan presentarse, empezamos contigo, Javier. Conmigo, fenomenal. Pues efectivamente soy Javier Arambarri, soy uno de los cofundadores de Pulpo y muchísimas gracias por estar aquí. Y pues José Miguel, si gustas presentarte también. Sí, hola, yo soy José Miguel Fernández, me dedico a la consultoría en gestión de flotas, suministro consultoría pura y dura, suministro formación, acabo de lanzar mi curso online de gestión de flotas, os podéis apuntar desde cualquier punto de Latinoamérica, de España, y es un curso asíncrono que lo podéis realizar cuando vosotros queráis. También colaboro con empresas de tecnología que dan servicios a flotas como Pulpomatic y vamos, el motivo de este webinar es para que veáis cómo digitalizando la gestión de la flota vais a ahorrar costes y vais a optimizar las actividades de la gestión de la flota, porque a día de hoy muchos de vosotros no estáis digitalizados. Y más aquí en España, que han salido las ayudas de la Unión Europea, el kit para digitalizar y que podéis solicitar y os saldrán este tipo de tecnología como Pulpomatic prácticamente gratuitas. El máximo importe que podéis solicitar o que os pueden dar son 12.000 euros, ¿vale? Que os digo que cubre extensamente el coste de una plataforma como Pulpomatic por varios años. Gracias, José Miguel. Y pues bueno, arrancamos entonces de lleno con la presentación. Javier, te dejo la palabra para que nos muestres tu pantalla. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a presentar. Si me confirmáis cuando lo podáis ver. Sí, ya sé. Listo. Pues muchísimas gracias a todos. Como hablábamos, efectivamente, cómo digitalizar y reducir los costes de la gestión de flota. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer en la agenda ahora mismo, vamos a poner 3 puntos, ¿no? Situación actual de la gestión de flota, qué está sucediendo ahora, los desafíos que tiene y qué soluciones podemos dar. Efectivamente, soy Javier Arambarri, soy uno de los cofundadores y general manager de Pulpo, aquí sobre todo en Latinoamérica. Yo vivo aquí en México. Entonces, en la gestión de flotas tradicional, o sea, lo que suele suceder casi siempre en casi todas las empresas, no en todas, pero en la mayoría, es que hay varios problemas diversos. Lo primero es la desorganización. Todos los documentos, la verdad es que lo tienen casi todo en Excel, casi todo en papel. La falta de comunicación, esa comunicación que tienes que tener con los conductores, con los proveedores, gestión directa, al final acaba siendo la mayoría por WhatsApp o por mail o por mensajes. Poco seguimiento administrativo, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con ITV o con verificaciones o con multas, pagos administrativos. Al final todo acaba siendo muy manual y acabas teniendo muchísimo documento por todas partes. Y luego, sobre todo, el poco control de la operación. O sea, la falta de control de saber cuándo planeas un mantenimiento, si hay qué está pasando con el combustible, qué tipo de fraudes estoy teniendo. Entonces, toda esa parte, todos estos 4 puntos al final, si lo llevas de una forma muy manual o lo llevas en Excel o con papel, lo que estás haciendo la realidad es que no estás digitalizando el proceso. Y al digitalizar el proceso te ayuda mucho en unas soluciones que os voy a mostrar. Entonces, ¿qué desafíos tenemos? La pérdida de tiempo. O sea, con todo eso que acabamos de ver, si no estamos digitalizados, pierdes muchísimo tiempo. Todo el gestor que cumple una función principal es la parte operativa. La creación de reportes, por ejemplo. Esos reportes tardas muchísimo en hacerlos porque tienes que mezclar muchos datos de todos lados. Por ejemplo, sacas los datos de la tarjeta de combustible con el GPS para sacar el rendimiento. Entonces, toda esa parte al final estás invirtiendo mucho tiempo en eso. Comunicación entre distintas áreas es muy compleja porque tienes que utilizar otro tipo de información. Por ejemplo, tienes que utilizar mensajería, WhatsApp, mails, llamadas. Si tú digitalizas todo el proceso,
todo cae en un solo sitio. Y por supuesto, la falta de visibilidad. O sea, tú no sabes qué está pasando en la flota en tiempo real. No puedes ver en tiempo real si te tocó mantenimiento preventivo o si hay un rendimiento esperado de ese vehículo o si vence algún documento. Entonces, esta falta de digitalización te ayuda a no poder tener la visibilidad en tiempo real. ¿Qué soluciones damos? Pues la primera, centralizar la información en una flota, de la flota en un solo lugar. O sea, centralizar todo en un solo sitio y automatizar los procesos. Cuando automatizas los procesos, es mucho más ágil. Pues, ¿cómo lo hacemos? Efectivamente, de la mano de tecnología. Un software de gestión de flotas que te permite controlar todos tus vehículos, conductores, proveedores, servicios, terceros, generar reportes que aporten visibilidad y transparencia. Eso lo que te ayuda es que cuando tú tienes en una sola plataforma todo el proceso digitalizado, la generación de reportes es mucho más ágil, porque te la da automáticamente. Entonces, las cargas automáticas, por ejemplo, de tarjetas de combustible, de peajes, de mantenimientos, toda la ficha técnica del vehículo, con todos sus datos de proveedores, todos los datos del vehículo, con sus documentos, el renting, absolutamente lo que está pasando con los mantenimientos. Y por último, toda la parte de alertas de mantenimiento, alertas de combustible, y todas las alertas lo que te ayuda es a llevar un control mucho más exhaustivo. ¿Sí? ¿Qué oportunidades tenemos? Por ejemplo, facilitar la toma de decisión, identificar novedades. Por ejemplo, si tú tienes una plataforma en la nube donde tienes todo conectado y te va diciendo qué tienes que hacer, te manda alertas, te saca reportes, pues las tomas de decisiones son mucho más ágiles, es mucho más fácil, porque tú vas viendo si un vehículo, por ejemplo, está teniendo mucho correctivo. Al tener ese correctivo, pues básicamente puedes tomar una decisión mucho más rápida. Toda la parte analítica de reportes es en tiempo real. Entonces, es exactamente lo mismo. Tú puedes ver, por ejemplo, el rendimiento de un vehículo en combustible. Al ver el rendimiento, tú puedes tomar decisiones. Puedes crearte una alerta, por ejemplo, de rendimiento esperado por semana y puedes ver por qué se está gastando más o por qué el rendimiento es esperado. Optimización de recursos. Por supuesto, inviertes, o sea, ahorras mucho tiempo y dinero. Pero el tiempo que ahorras de hacer reportes, de cruzar diferentes mezclas de todo. Y luego, por supuesto, la información está organizada, es transparente y está a la mano. O sea, si sucede algo, no está todo en una nube, no está todo absolutamente digitalizado, descentralizado. Lo que tienes todo organizado en un solo sitio, donde puedes ir y puedes ver qué está sucediendo. Oye, se ha llevado el coche, necesito ver el seguro rápidamente. Lo puedes ver a través de la móvil o te puedes meter y verlo directo. Y, por supuesto, ahorros, evitando fugas de dinero y evitando todos esos vehículos que no son rentables y hacerlos rentables. ¿Sí? Entonces, esto, por ejemplo, es un caso práctico de una empresa nuestra, de un cliente que tenemos por aquí, en la que lo que hicimos es ahorrarle un 20% en mantenimiento. ¿Cómo lo hicimos? Pues lo que hicimos es ver cómo estaban llevando el control de mantenimientos. No tenían conocimiento del estado actual de los mantenimientos. Entonces, les ayudamos a hacer un checklist detallado, a cruzar toda la información con todos los proveedores. Y lo que hacíamos es alertarles y recordarles cuando le toca un mantenimiento preventivo. ¿Sí? Entonces, con ese control redujeron muchísimo la parte de correctivos. Y ese ahorro del 20% les supuso muchísimo dinero en la parte de mantenimientos. Esto es un cálculo de ahorros que tenemos típico, que lo que hacemos es una parte ilustrativa, donde vemos ahí, por ejemplo, cuántos ahorros medios por cliente que hemos hecho podemos reducir en cada uno de las partidas. Leasing, mantenimientos, combustible, peajes, infracciones, seguros, etcétera, etcétera. Y ahí vas viendo que normalmente podemos llegar a ahorrar un 23% en general. Aquí tenéis otro tipo de casos de uso, por ejemplo, TC Energía. Ahí lo que le hicimos ayudar es en la parte de mantenimientos y combustible. ¿Qué hicimos? Pues llevar toda la centralización de los mantenimientos, lo mismo que antes, pero les llevamos todos los mantenimientos preventivos en una plataforma. Y lo que hicimos es llevar todo el control de combustible. Entonces, con la tarjeta de combustible y con los mantenimientos, pudieron ver y pudieron saber qué estaba pasando, en vez de llevar todo un Excel. Con DHL, por ejemplo, también les ayudamos mucho en la parte de integración de tarjetas de combustible para los costes de unidad. Entonces, como tenían varias tarjetas de combustible, las conectamos todas a Pulpo. Ahí pudieron ver en tiempo real qué estaba pasando con el combustible. Al igual que, por ejemplo, le dimos usuarios a sus proveedores para saber exactamente qué está pasando con los mantenimientos. Y todos los proveedores pueden subir la información directamente en la plataforma. Y por último, por ejemplo, la última, que es una empresa de minería, lo que ayudamos es a identificar los costos por kilómetro.
porque no sabían en tiempo real cuántos kilómetros estaban sucediendo, qué estaba pasando, y ahí pudieron tomar decisiones mucho más rápidas. ¿Sí? ¿Qué impacto tiene? Pues mira, ahorramos más o menos un 30% en los costos operativos. Con toda esa centralización y esa digitalización, ahorras casi un 30% de los costos operativos. Reducimos la emisión de CO2 en un 20%. Disminuimos incluso los vehículos en la flota de mantenimiento. A veces hemos conseguido que a clientes reduzcan los vehículos porque lo que hacemos es optimizar lo que está pasando. Entonces, a lo mejor les sobran un vehículo o les sobran dos. Y, por supuesto, reducción de horas hombre dedicarse a la gestión de flota. Pueden dedicarse a otra cosa. Pueden ver qué está sucediendo o tomar decisiones mucho más rápidas. Entonces, esa inversión de capital humano que están teniendo las empresas para controlar una flota vehicular, les podemos ayudar a que esa gente se pueda dedicar a otro tipo, a tomar decisiones y a ser proactivo. Normalmente la gente es reactiva en la gestión de la flota y lo que pretendemos es que sean proactivos. ¿Sí? Y esto es. Muchísimas gracias. Aquí me podéis encontrar y yo soy Javier Arambarrey. Y ahora, encantado, respondo a todas las dudas que tengan. Sí, bueno, primero decir que digitalizar tiene un montón de ventajas, pero el problema que muchas veces tienen las compañías es a la hora de, vale, yo me quiero digitalizar. ¿Cómo lo hago en mi compañía? ¿Vosotros les ayudáis? ¿Cómo les guiáis? Porque os digo, esto no es sencillo, pero hay que hacerlo. Entonces, muchas veces en las compañías hay muchas barreras de gente que se opone al cambio, la tecnología que hay que adaptarla, etc, etc. Entonces, desde que una compañía os dice queremos adoptar nuestra solución en nuestra flota hasta que realmente está implementada, ¿cómo es? Porque ese proceso es costoso a nivel de esto que digo. Claro. Mira, es muy buena pregunta porque nosotros tenemos dos equipos. El primer equipo, una vez que entras en Pulpo, tienes un equipo de onboarding, que es un equipo en el que se encarga de la puesta en marcha, de formar al equipo de gestión de flotas, apertura de la cuenta, ayuda a la puesta en marcha de la cuenta, a formarles de cómo se utiliza la plataforma, cómo pueden llevar toda la información y al final lo que hacemos es certificarles. Entonces lo que le hacemos es, oye, durante esas semanas, que pueden ser 4 o 6 semanas, ese equipo de onboarding lo que se encarga es de que ayuda al cliente a que vea cómo se puede digitalizar el proceso, cómo puede llevar todos sus Exceles en una plataforma, cómo podemos ayudarle a los mantenimientos en el combustible, gestionar el rendimiento, etcétera, etcétera. Y luego lo que entra es un equipo de Customer Success, que lo que hace es asignamos una persona a la cuenta asignada a este cliente. Y esa persona es la que se encarga de que ese cliente tenga éxito con la plataforma, donde se va a encargar de ayudarle, de estar pendiente para que sepa qué está pasando. Entonces, con esos dos equipos de onboarding y de Customer Success, lo que hacemos es ayudar al cliente a que tenga éxito y a digitalizar el proceso. ¿Y más o menos cuánto tiempo tardáis desde que una empresa os dice quiero implementar vuestra aplicación hasta que realmente funciona? Mira, la verdad es que depende mucho del tipo de empresa, porque el número de vehículos, qué tiene, pero más o menos solemos poner entre 4 y 6 semanas desde que inicia hasta que termina. No por nada, sino porque preferimos dejar un margen de 4 semanas en el caso de que, por ejemplo, no tenga información y tenga que recopilarla. Te voy a poner un ejemplo. Oye, quiero alertar a los conductores cuando le vence su licencia de conducir. Pues a lo mejor muchas veces tardas 4 días en recopilar a todo el mundo porque son 300 conductores. Con la app móvil de Pulpo se la pueden descargar, pueden hacer una foto y la suben. Pero aún así tardan un tiempo. Oye, ¿qué pasa con los mantenimientos? ¿Cómo los tienes? Pues tengo algunos en Excel y otros no. Entonces, esa recopilación de datos es la que nos lleva a tardar un poquito más. Pero no es tanto. Otra pregunta es, bueno, cuando tú te digitalizas, ya sea con vuestra aplicación u otra tecnología telemática o similar, lo que te permite es gestionar la flota de forma automática. Los reportes que has indicado, o sea, tú los puedes programar para que te diga, mira, quiero estos indicadores y me haga un reporte automático cada semana o cada cierto tiempo y que eso me lo genere y o sea, que tú no tengas que estar ahí buscando, generando cada vez un reporte que quieres verlo. O sea, ¿se puede automatizar? O sea, el área de reportes está automatizado. O sea, básicamente cuando tú tienes todos los mantenimientos preventivos hechos y cargas los correctivos, porque los correctivos no sabemos cuándo suceden, cuando te vas a, por ejemplo, el reporte de mantenimientos y tú le pones una fecha, ya te sale automático
qué mantenimientos, cuánto estás gastando en mantenimiento preventivo, en correctivo, lo puedes filtrar por vehículo, por conductor, por lo que tú necesites. Exactamente igual con combustible. Tú puedes ver en tiempo real cuál es el rendimiento de cada vehículo, el costo por kilómetro, Sí. los gastos totales. Sí, pero digo, yo lo que quiero es, como gestor, es diseñar un informe, o sea, un reporte, y que ese reporte se genere cada cierto tiempo. Entonces, yo lo que quiero es, cada vez que quiera consultar datos, no es estar diseñando o estar entrando a la plataforma para ver, o sea, seleccionando los ratios, sino que directamente me haga ese reporte y se genere cada cierto tiempo. Sí, sí, por eso. Ah, O sea, tú en el área de reportes ya lo tienes ahí listo. Lo que no, vale. si tú necesitas que te llegue a tu mail, se puede Sí. hacer, pero que en la plataforma lo tienes en tiempo real. O sea, puedes ver qué está pasando en cada momento en un tiempo límite, en lo que tú quieras, ya está creado. Vale. Y luego he escuchado el tema de las alarmas, porque esto es súper importante. Yo siempre le Mm. digo a la gente que adquiere tecnología telemática o lo que sea, que estas plataformas no se gestionan, o sea, no tienes que estar gestionando todo el rato delante del ordenador mirándola, sino que tú insertas unas alarmas y cuando ese valor está fuera de los límites que has puesto, pues te avisa. Entonces tú vas gestionando la flota en base a alarmas. Entonces vosotros he escuchado que se puede realizar con vuestra plataforma, ¿no? Poner alarmas y que te vayan avisando. Exacto. Absolutamente todo lo que tú necesites puedes generar una tarea, una alarma, o sea, una alerta para que te pueda ir avisando de qué sucede. Mantenimientos preventivos, documentos que vayan a vencer, cualquier tipo de alarma que necesites, incluido combustible, si tú quieres, por ejemplo, rendimiento esperado por semana, capacidad del tanque. O sea, tú puedes crear alarmas y alertas de lo que necesites para que te vaya recordando, por supuesto. Vale, y por ejemplo, esto, supongo que vuestra aplicación se puede ver por el teléfono móvil. ¿El conductor podría tener acceso a la aplicación y que le saltase alarmas para que viese que a Sí, lo mejor que tiene que rellenar el depósito de combustible o que está conduciendo de forma no eficiente o que tiene que llevar el coche al taller, cosas de este tipo? Al conductor, justo. en tiempo real, Exacto. digo. De hecho, hay una app del conductor que se llama app del conductor que efectivamente el conductor puede hacer muchísimas funcionalidades. Puede cargar el combustible, se le puede mandar alertas, por supuesto, puede cargar mantenimientos, puede solicitar un mantenimiento, puede hacer un checklist del vehículo, subir una foto, firma, casi todo lo que puedes hacerlo a través de la app móvil del conductor. Vale, bueno, bueno, esto de la digitalización está muy bien, yo siempre la recomiendo, pero siempre hay que tener el tema de la seguridad de los datos, de dónde están los servidores y todo esto, que es bastante importante, porque si te hackean los datos, te hackean toda la gestión de la flota, vamos, y te hacen un destrozo. Entonces, el tema Claro. de seguridad es bastante importante. ¿Vosotros qué seguridad dais a vuestros clientes en temas de la ISO 27001, localización de los servidores, etc., de forma de que todos los datos estén protegidos y que no, vamos, que no los puedan perder o que les hackeen sus datos? Claro. Mira, es bastante, como estamos sobre Amazon Web Services, ahí está encriptado absolutamente cada uno de los clientes y de las cuentas, te da un 99.9 de certificación a Amazon. Entonces, si hackean Amazon, nos vamos muchísimo fuera. Pero en principio estamos sobre Amazon que te da SSLA y te da esa encriptación casi al 100%, te da un 99.9. Eso es lo que te garantiza que no va a haber absolutamente nada. Bueno, el otro día estaba aquí en Madrid impartiendo mi curso de reducción de consumo de combustible y emisiones contaminantes y bueno, hablando con una empresa de logística de última milla, me decían, es que la tecnología, hay tecnología, pero lo que me estoy viendo, porque era una empresa así que se está metiendo en digitalización, dice, es que lo que estoy viendo es que no hay una plataforma que tenga todos los módulos o todas las actividades, ¿vale? Entonces, pues tienes que tener telemática con una, el módulo ETL con otro. Entonces, yo le dije, sí, es que es así, en esto de la tecnología para flotas no hay una plataforma única en la que vayas a hacer todo, 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 todo. Entonces, vosotros eh, eh, os podéis integrar con otros programas como la telemática y cuántas actividades podrías
podría gestionar un gestor de flota de todas las actividades de la flota que hay que realizar, incluyendo integraciones con otros programas, porque vosotros no dais todo, por ejemplo, telemática os tenéis que integrar con una telemática de un proveedor tercero, pero si hicieran todas las integraciones posibles, ¿cuántas actividades podría hacer un gestor de flota? Es que te lo Mira, digo porque es que esto, es que tengo que tener esto con este, el otro en esto con lo otro. Esto, ya os digo, en el mercado no hay una plataforma que tenga todo. Tenéis que ir haciendo integraciones unas con otras. Entonces, justo. vuestra plataforma está abierta, se puede integrar con otras. ¿Cuál es el grado de gestión de la flota que se podría conseguir? Ya os digo, integrándose con telemática, con otras plataformas y además con lo vuestro. Puedes conseguir el 100%, absolutamente todo. De hecho, Pulpo tiene una API que se llama, que es donde tú puedes integrar y conectar absolutamente todos los proveedores. GPS, tarjeta de combustible, peaje, cualquier tipo, por ejemplo, de rutas. Lo que tú necesites lo puedes llevar a una... De eso, por eso se llama Pulpo. Cuando nació con esa intención, que es conectar todo en un solo lugar. Sabemos perfectamente desde que nacimos que el problema que tiene una gestión de flota, además de no estar muy digitalizada, es que tienen entre 3 y 5 plataformas para gestionar la flota vehicular. Efectivamente tienen el control de proveedores, el control de mantenimiento, los combustibles con una tarjeta, el GPS con otra, los peajes, las multas, los documentos, etc. Tienen tanto que la idea de Pulpo efectivamente es que lleven todo en un solo lugar y todo conectado si tú puedes. Entonces la API está preparada para poder integrar absolutamente todo y esa es la idea, que tú integres todo, conectes todo y que te sale de una forma mucho más automática. Y bueno, ya para ¿Les acabar, parece? Perdóname, José Miguel, sí, adelante. bueno, ya para acabar, el tema de toda la información está muy bien almacenarla, pero luego hay que tener los cuadros de mando y el análisis de los datos. Entonces, en ese sentido, vosotros, ¿qué hacéis con los datos una vez que están almacenados? ¿Generáis cuadros de mando que quiera el cliente? ¿Se puede analizar la información? Claro, efectivamente. En ese área de reportes tienes todo tipo de reportes, de todo. Aparte de combustible, mantenimiento, gastos, tienes todo tipo. Disponibilidad de la flota, análisis de rentabilidad. Entonces, tienes tanta información en los reportes que efectivamente esa información que tú cargas en la plataforma te ayuda a poder analizarla y te ayuda a poder gestionarla mucho más ágil y mucho más rápido. Sí, pero la plataforma genera cuadros de mando que tú le puedas definir de lo que sea. Sí, sí, sí. De hecho, en la parte inicial tienes un resumen donde tú puedes hacer ahí tus cuadros de mando, si quieres llamarlo así. Ah, vale. Vale. Bueno, no pregunto más porque habrá gente más interesada que yo en preguntarle a Javier. Justamente queremos pasar de una vez a resolver las preguntas de la audiencia. Igual cualquier duda que tengan ustedes pueden irla dejando en el apartado de preguntas y respuestas o en el chat, donde se sientan más cómodos. Igualmente las vamos a resolver y por ahí ya tenemos algunas, ¿verdad, Clara? Y ya tenemos algunas preguntas. Muchas gracias, Javi, por explicarnos un poco sobre la digitalización de las flotas y también por tus preguntas, José Miguel. Y bueno, la primera pregunta es sobre las alertas que justo estaban hablando y nos pregunta Samuel si las alertas son personalizables. Sí, o sea, tú tienes unas alertas directamente que te vienen por defecto en la plataforma, como son los mantenimientos, los documentos, etcétera, y tú tienes un área de tareas donde tú puedes personalizar cualquier tipo de alerta para que te llegue directamente. Pero sí, tú puedes personalizarlo. Gracias, Javi. La segunda pregunta es de Edgar Jiménez, que nos dice que hasta ahora en su compañía siempre hemos usado Excel. ¿Qué ventajas tiene contra pagar una licencia de Microsoft? Uf, muchísimas. Pues mira, el Excel básicamente lo que haces es lo que decía antes, eres proactivo, no, o sea, eres reactivo, no proactivo. O sea, el Excel no te va a alertar de cuando te toca un mantenimiento preventivo. El Excel tienes que llevarle toda la información de una forma manual, por ejemplo, para sacar el rendimiento. ¿Cuántos kilómetros tiene? ¿Ha recorrido un vehículo? ¿Qué carga de combustible ha tenido? Todo eso, si tú lo llevas a una plataforma donde está automatizado, te va a salir solo y te va a decir qué está pasando y qué sucede. Y además te manda alertas si hay algo que está sucediendo en tiempo real. ¿Qué tiene otra cosa que el Excel? Que si tú, por ejemplo, metes un dato mal o lo compartes, se te pierde, sucede algo, has perdido toda la información. Si pasa de otra mano, tienes que tener unas
plantillas de Excel larguísimas, dependiendo del número de vehículos, pero larguísimas para llevar todo el historial, para saber la ficha técnica de cada vehículo. Cuando asignas un vehículo a un conductor, por ejemplo, y quieres saber el historial de quién tuvo ese vehículo, con qué conductor, tienes que tener un despliegue de Excel enorme para saberlo. Si llevas, por ejemplo, un año, ya ha pasado por 6 manos cada semana. Puedo seguir, pero hay muchísima... O sea, llevar todo en Excel, la verdad lo que hace es, como te digo, es todo muy manual. De esta forma te está ayudando a digitalizar todo el proceso y automatizarlo. Sí, y justo en esta línea también nos pregunta Emilio Andrés que cómo garantizan la seguridad de los datos. Pues como te decía antes, estamos sobre Amazon Web Services. Amazon te garantiza un 99.9 y tiene un SLA y una encriptación en la que te la garantiza. Ahí está, estamos en los servidores de Amazon, que esa es la que te da al 100%. Tenemos muchos clientes que hemos tenido que pasar muchas auditorías, bancos, empresas de seguridad, empresas de transporte de valores, de todo tipo, de reparto. Entonces, hay muchísima información, empresas públicas, empresas privadas, que de verdad nos han tenido que pasar procesos para saber exactamente que están absolutamente garantizados, y lo está. Súper. Tenemos otra pregunta de Sandra Avendaño que nos pregunta, ¿qué valor puedo sacar de Pulpo si mis vehículos son arrendados? Absolutamente todo. Mira, para empezar, por ejemplo, tu vehículo está arrendado. Si tienes una flota mínima de 10 hacia arriba, por ejemplo, tienes que controlar todo ese arrendamiento. Cuando vence, ¿qué políticas te está poniendo el arrendamiento? Si además tienes varios arrendamientos, tienes que llevar el control de todos ellos. Por ejemplo, nosotros te vamos a ayudar a intentar ahorrar lo máximo posible en preventivos y en correctivos. No tengo nada en contra de las arrendadoras al final, pero la arrendadora no se va a meter si tú gastas mucho o gastas poco. Yo te voy a intentar ayudar a que gastes cuanto menos mejor. La arrendadora no puede entrar en combustible ni en peajes, porque eso no es su negocio. Nosotros te ayudamos también en la parte de combustible, de peajes, por ejemplo. Entonces, hay mucha información fuera de lo que una arrendadora, que es su operativa, que es la parte financiera y la parte de mantenimientos y a veces en documentos, que tienes que gestionar. Cuando le asignas un vehículo a un conductor, que te haga un checklist, que cuando te lo devuelven. En fin, hay mucha más información que aunque esté en una arrendadora, nosotros te podemos ayudar y es muy complementario. Gracias, Javi. Tenemos otra pregunta. ¿Los reportes que genera el software tienen KPIs genéricos o cada cliente puede generar los suyos propios? Tiene las dos cosas. Tiene el genérico y luego tú puedes hacer a la medida tu KPI. Hombre, no sé hasta qué punto lo quieres llegar, pero efectivamente puedes hacer cualquier tipo de filtro y puedes más o menos crear el KPI que tú necesitas. Es raro que no lo tengamos, pero oye, puede suceder que no tengamos algo que estás buscando, pero en principio sí los puedes hacer a tu medida. Gracias, Javi. Tenemos otra pregunta de Maurilio Crua que dice, a nivel de compañía, ¿qué retos y desafíos tienen Pulpo planeados a 2022 que tengan un impacto a la operación de clientes? Tenemos muchísimos, pero para empezar, por ejemplo, estamos agregando muchos módulos nuevos, como son módulos de ruta, módulo de control de llantas. Entonces, este 2022 la verdad que viene con muchísimas sorpresas y muchas funcionalidades nuevas y muchos módulos nuevos. Eso nos va a ayudar muchísimo a ayudar a las empresas a poder llevar una mejor gestión todavía, porque con ese módulo de rutas, con ese módulo, de hecho ahora estamos incluso mejorando mucho más la API para poder hacer las integraciones mucho más ágiles, mucho más rápidas, para que el cliente pueda conectar directamente todos sus proveedores mucho más fácil. La app móvil, en fin, este 2022 la verdad que tiene muy buena pinta. Sí, qué bueno. Tenemos otra pregunta de Daniel Martín que nos dice, mi empresa tiene solo 3 vehículos. ¿En este caso es preferible Excel? Nunca es preferible Excel, sinceramente. Tengas 3, tengas 5 o tengas 300. Cualquier plataforma siempre te va a ayudar a gestionar mucho más ágil. O sea, el Excel siempre es manual. Se te puede escapar un número, se te puede escapar un kilometraje. Aunque tengas 3, no pasa nada. Nosotros tenemos clientes de 3, 5, 8, 300, 3000, no pasa nada.
está preparado para eso, justo. Entonces, la idea es que tú puedas gestionarlo y tú puedas tenerlo. Cuando tú tienes un vehículo y tienes la ficha técnica completa, lo que te ayuda es a ser mucho más ágil en poder trabajar tu día a día. Tienes una ficha técnica donde tienes todos los mantenimientos, todo el control de combustible, todos los documentos, todas las alertas, todos los vencimientos. Aunque sea para uno, ya a mí, a nivel personal, si mi vehículo me va alertando de lo que tengo que hacer, ya es muy más fácil. Imagínate si son 3 y si le sigues sumando. No pasa nada. Da igual si tengas 3 o no. Muchas gracias, Javi. La verdad es que han habido un montón de preguntas y ya solo nos quedan un par más. Si siguen teniendo preguntas, todavía pueden hacer. Y aquí tenemos una de William Albarrán, que dice, ¿es posible adaptar el software de flotas alternativas como vehículos para entregas de última milla como delivery, por ejemplo? Por supuestísimo. De hecho, tenemos, como te he enseñado, tenemos clientes de DHL, pero tenemos muchísimos clientes de última milla, de delivery, y la verdad es que funciona de maravilla. Es los que más están entrando, de hecho, últimamente en Pulpo, empresas de delivery de última milla, y les ayuda muchísimo. La gestión, por ejemplo, toda la parte de ruteo, optimización de rutas, control de entregas, mantenimientos, combustible, saber el rendimiento exactamente de qué está pasando. O sea que sí, por supuesto. Súper. Y ya terminando, tenemos una de Manuel Romero que nos dice, ¿tienen alguna función que permita que los conductores hagan sus gastos de viaje desde ahí? Sí. De hecho, la app móvil tiene un área donde pone gastos y tú puedes poner, por ejemplo, todos los viáticos, puedes cargar todos los gastos del viaje o todos los gastos que necesites y va cargando absolutamente todos. De hecho, puedes hacer un checklist especial solo, por ejemplo, que se llame viaje y ahí le puedes poner a tu medida qué quieres que te vaya cargando, que te vaya metiendo. Incluso puede hacerle fotos para dejar evidencia y firmas si necesitas también. Y tenemos una pregunta de Raúl Rodarte que nos pregunta, que nos dice que su empresa está ubicada en México y si puedo gestionar mis multas con Pulpo. Sí, de hecho yo también estoy en México y estamos conectados a la Secretaría de Finanzas y Movilidad de varios estados de la República. No estamos al 100% porque no se puede, pero sí, por supuesto, si quieres escríbeme y encantadísimo te muestro todos los estados en los que estamos y te van a llegar automáticamente las infracciones. Ay, muchísimas gracias por responder todas las preguntas. No sé si alguien tenga más preguntas, pero de todas formas yo voy a estar compartiendo los contactos de Javier y José Miguel por el chat para que puedan escribirles todos los que quieran después de esta sesión. Sí, cualquier duda que llegaran a tener fuera de la sesión, con toda confianza pueden contactar a nuestros ponentes para que ellos les ayuden a responder. Y pues bueno, si por el momento no hay más preguntas, les agradecemos a todos por su tiempo. Gracias Javier, gracias José Miguel. Esta grabación y esta ronda de preguntas y respuestas va a estar disponible también posteriormente, se les va a mandar a su correo y van a poder consultarlo en YouTube para cualquier pues situación que tuvieran que volver a consultar, estará disponible para que ustedes puedan volver a verlo. Entonces, muchísimas gracias a todos. Y pues damos cierre entonces a esta sesión. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias, José Miguel. Hasta luego. Muchas gracias.